El Renacimiento. Una época de gran crecimiento cultural, artístico y humanístico. De esta época son las obras de arte más famosas: la Gioconda de Leonardo, el David de Miguel Ángel, la Transfiguración de Rafael y el San Marcos de Donatello. Obviamente iba a ser este chiste, pues no mames, en fin, ya. Lo que pasa con el Renacimiento en la música es que, si bien hubo muchos cambios y avances, no son conocidos ni siquiera por quienes hemos estudiado música. Generalmente cuando alguien menciona a algún compositor de esta época, siempre hay otro que dice, pues que él no es de la Edad Media. De todo lo logrado durante el movimiento cultural, los compositores renacentistas pasaron un tanto desapercibidos en los libros de historia, y es que el cambio hacia el barroco se dio de forma, digamos, muy discreta. Ay, Fox se convirtió en canal porno tan gradualmente que no me di cuenta. Soy Diego Guillén, y esto es Hace No Tanto. Mamá, ¿de dónde viene la música? Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho... ¿Ya vas a poner otra vez tu música rara? Es algo muy experimental, no lo entenderías. Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, forever. Una de las cosas que más ayudó al desarrollo de la música en el Renacimiento fue el patrocinio de los nobles hacia los músicos. Les pagaban los estudios, las giras, los viáticos, le daban casa, sustento, empleo. Ah, claro, porque aquello de que la música no es un trabajo de verdad viene desde aquí. ¿Se necesita ir a una escuela a tomar clases? ¡Claro que se necesita! ¡Estamos en el siglo de la especialización! Aunque, bueno, algunos sí vivían exclusivamente de la música. La forma más fácil de aprender música en aquellos tiempos todavía era a través de la iglesia, más específicamente convirtiéndose en parte del coro de la iglesia desde chavillo. Cuando los niños entraban a la escuela del coro, no solo les enseñaban a cantar, también les enseñaban todo lo demás. Mírate a ti mismo. Yo, cuate, mucho. A leer, a escribir, matemáticas, teoría musical, geografía, etcétera, etcétera. Claro, esto era solo para los niños. Las niñas también recibían cierta educación musical, pero no podían cantar en público, ni componer, ni nada. Hombres malvados. Salvo unas cuantas que de alguna manera desafiaron el sistema. Al salir de estas escuelas del coro, los mejores estudiantes eran empleados por las capillas de la corte, que eran capillas privadas, VIP, de uso exclusivo para la gente bien, porque antes todo el mundo iba a rezar a una misma iglesia y qué asco juntarse con los pobres. ¿Qué fue? Era en esas capillas donde comenzaban sus carreras musicales, ya sea como intérpretes o como compositores, y era tanto el éxito de esas escuelas que muchas veces se hacían competencias entre las cortes para ver quién había descubierto al diamante en bruto. Así es como conocemos a otro de los primeros rockstars de la historia, Jean Corderier, un cantante que trabajó para la gente más importante de toda Italia. Trabajó en el Vaticano, en Milán, en Nápoles, con los Medici, en Florencia, en fin. Dentro de los cambios técnicos más importantes del Renacimiento están los sistemas de afinación o temperamento. Son temas muy clavados, no voy a explicarlos a detalle, pero tampoco te voy a dejar así. Ya desde antes se usaba el temperamento pitagórico, que si no sabes lo que es, vas a encontrar la explicación en el primer capítulo de este podcast. Pero este sistema tenía muchos problemas al aplicarlo al canto polifónico, ya que solo tomaba en cuenta ciertos intervalos, hasta que Bartolomé Ramis de Pereira propuso un nuevo sistema llamado temperamento justo, en donde esos intervalos que Pitágoras no había considerado ya fueron tomados en cuenta. Pero, había muchos problemas con este sistema. Porque para que ciertas notas sonaran bien, otras tantas tenían que sonar mal.
Es como si a un carro le inflas bien la llanta izquierda de atrás y la derecha de adelante, y las otras dos las dejas a la mitad. De que se mueve, pero se dice que el sistema de temperamento que utilizamos en la actualidad ya se usaba desde el Renacimiento, aunque se dio a conocer oficialmente hasta mediados del siglo XIX. También empezaron a retomar ideas de la antigua Grecia y a aplicarlas a la nueva sociedad. Por ejemplo, la música se volvió una obligación para la gente. Bueno, para la gente de varo, pues. En cada familia había por lo menos un integrante que sabía leer y tocar música. También siguieron con este asunto del ethos. Eso no me acuerdo en qué capítulo lo explico, pero tú escúchalos todos, están muy chidos. Y lo llevaron al extremo. En los escritos griegos se cuenta cómo Pitágoras calmaba a sus alumnos desmadrosos improvisando una rola en determinado modo. También estaba el mito de que Alejandro Magno pasó de ser un pobre pendejo al estratega militar más chingón del mundo cuando escuchó una melodía en modo frigio. Los teóricos musicales del Renacimiento creyeron que los modos medievales eran idénticos a los modos griegos. En esa época no había un ocioso que hiciera un podcast sobre la historia de la música, entonces no se enteraron de que eso era una vil y asquerosa mentira. Pero tampoco les importó mucho. Usaban los modos medievales como una especie de catálogo de sentimientos. Si querían componer una rola triste, tenían que usar tal modo. Si querían hacer una rola feliz, tenían que usar otro. Para las románticas era uno, para las dramáticas era otro y así. Algo útil que adoptaron de los griegos fue el cromatismo. Después de tantísimos siglos, nuevamente reaparece. Bueno, no es que antes de esta época no se usara. En el Ars Nova ya se venía practicando esto, pero era casi por accidente y debía estar muy justificado su uso, si no las consecuencias eran gravísimas. En el episodio anterior hablé de Francesco Landini. Bueno, él no se quedó ciego por la viruela, como había dicho. Le sacaron los ojos por no poder justificar un paso cromático. También en esta época comenzó a surgir un ismo que en la actualidad solo aparece cada 4 años, ya sea en las Olimpiadas o en el Mundial. El nacionalismo. La gente, en especial los artistas, comenzaron a crear una serie de estilos regionales y nacionales, y pues obviamente, porque después de tantísimos siglos de que todos cantamos y pintamos y pensamos lo mismo en todas partes, finalmente llegó el momento de independizarse. Musicalmente hablando, de todas las regiones que había en esa época, hubo 2 que se destacaron. Los ingleses, cuando finalmente sacaron a los francos de su isla, conservaron, entre otras cosas, toda la cultura musical de estos monos y la empezaron a moldear para crear su propio estilo. Y no mames, lo hicieron muy bien. Estos güeyes, bajita la mano, pusieron las bases de las técnicas de composición que se usaron durante todo el Renacimiento. Estas bases son el uso de las consonancias, cómo evitar las disonancias, el ritmo y el movimiento de las voces. La manera inglesa. This parrot is no more. It has ceased to be. John Dunstable es el compositor inglés más importante de la primera mitad del siglo XV. No solo en Inglaterra, sino en el resto de Europa. No el compositor más importante, el compositor inglés más importante. Este mono estuvo a punto de ser del club de Leonín y Perotín porque no se sabe ni cuándo, ni dónde nació, ni dónde estudió. Aparentemente no fue monje, cosa que es raro, pero tampoco hay registros de él en universidades como Oxford o Cambridge. Simplemente no hay registro de su vida antes de que John de Lancaster lo contratara. Pero, a diferencia de Leonín y Perotín, sí hay registro de todas las chambas que tuvo, su obra y su fecha y lugar de muerte, entonces medio existió. El Johnny Boy compuso para la iglesia y para la nobleza. Era uno de los mejores componiendo obras isorrítmicas. Isorritmia, tipo de recurso musical
mediante el cual se dota de igual ritmo a los sonidos de un fragmento o composición. Y en general era muy competente en su área. Lo que hizo famoso aquí al buen John Dunstable fue su habilidad para componer misas de paráfrasis, que consistían en tomar un canto llano como base, modificarlo rítmicamente y agregarle una voz superior y una inferior. Se dice que este güey era tan bueno haciendo esto que muchas veces podía hacerle creer a la gente que una misa era una canción cualquiera. Dunstable fue el más famoso, pero no fue el único. Su compadre, Lionel Power, también tenía cierta fama. No tanta como la tuvo John, pero también lo querían. Power fue el primer compositor en hacer que la misa fuera cíclica, es decir, que no hubiera una diferencia temática entre los movimientos. Movimiento. Cada una de las partes diferenciadas de una composición. Sino que fuera uno solo, como lo que muchos años después hizo la banda progre en sus discos conceptuales, como Dark Side of the Moon, The Wall, Ziggy Stardust y todas esas cosas. Si se sabe poco de los compositores ingleses de la primera mitad del siglo XV, es porque con la llegada de la Reforma Protestante, muchos, si no es que todos, los templos católicos de Inglaterra fueron destruidos y junto con ellos, pues toda la música y toda la historia y, bueno, existieron. Dunstable viajó, aprendió, mostró sus capacidades y adoptó lo que en la región de Borgoña era el estándar de calidad musical. Y ahí fue donde conoció a los dos más grandes representantes de la llamada Escuela de Borgoña. Señoras y señores, por favor, recibamos con un fuerte aplauso en este escenario a los dos grandes, a los dos únicos, a los dos mejores. Ellos son los borgoñeros. Guillaume Dufay y Gilles Binchois. Los francoflamencos se centraron más en componer canciones usando como base las forms fixes y ya luego se olvidaron de ellas. Claro que no podían dejar de lado la música sacra porque les cortaban el gas, y esta es la principal razón por la que la música del Renacimiento casi no es tomada en cuenta. Por eso se sabe más de la pintura, de la escultura y de la arquitectura del Renacimiento, porque ellos sí contribuyeron mucho con la iglesia, mientras que los músicos nomás lo hacían por cumplir, y no solo eso, utilizaban elementos de la música secular en los cantos sacros. Guillaume Dufay fue uno de los compositores más famosos de Europa. Trabajó en las cortes más importantes de Francia, Italia y de los Países Bajos. Su música se caracteriza por mezclar todos los diferentes estilos que conocía, que eran un chingo, así como las técnicas del art subtilor. Y con la llegada de Dunstable, añadió a su repertorio la música de Inglaterra. Prueba de ello fue el Faubourdon, inspirado en el Faubourden de los ingleses. Ambos usaban un cantus en la voz media. La diferencia eran los intervalos que se utilizaban para las voces del contrapunto. Los ingleses utilizaban una voz superior, 4 notas por sobre el cantus y 3 por debajo. Los borgoños escribían la voz superior, 6 notas por sobre el cantus y 4 por debajo. Ahorita explico ese asunto. Binchois, por su parte, se hizo famoso por escribir canciones que se pudieran entender. Dejó atrás toda la ornamentación y reacomodó todo el desmadre que había tanto en las canciones como en la música religiosa. Distribuyó el texto de forma silábica, utilizó los melismas para las cadencias y no en donde se les diera su rechingada gana, y le dio un papel específico a cada una de las voces. ¿De dónde salió todo este asunto del cantus y que si una voz se mueve X número de notas sobre o por debajo de él? Uno de los cambios que trajo el Ars Nova fue que el organum cambiara de administración. Y no solo eso, pasó de ser un table a ser un oxo. Ahora la voz original se llamaba cantus o cantus firmus y la vox organalis se llama contrapunto. Pero eso no fue todo.
Había reglas muy estrictas para poder componer en contrapunto. Para no entrar en detalles, todo giraba en torno a las consonancias y había que evitar a toda costa o justificar detalladamente el uso e incluso el paso por las disonancias. Y también estaba muy prohibido y muy mal visto utilizar ciertos intervalos de manera consecutiva. Tal vez dicho de esta forma no suena tan difícil ni tan estricto, pero créeme, es un dolor de huevos. En la segunda mitad del siglo XV, las nuevas generaciones de compositores franco-flamencos siguen igual de fuertes que sus antecesores, si no es que más. Y aquí también destacan dos figuras, Jean Ockham y Antoine Busnois. Uno se destacó por componer cosas para la iglesia, él sí dijo a mí me vale madre, yo sí quiero pasar a la historia, y el otro siguió con la misión de la escuela de Borgoña y le entró con todo a las canciones. Ockham, a pesar de que no se conservan muchas de sus obras, fue una de las figuras más importantes de la música después de Dufay. Seguramente escribió un madral de rolas, pero pues la vida es cruel. Lo que sí es que se le recuerda por ser uno de los mejores maestros de aquella época. De Busnois se conservan un poco más de obras. Lo que caracteriza la composición de este mono es que él es el pivote perfecto y preciso para que la nueva generación de músicos desarrollara una nueva técnica a partir de lo que la gente antes de él había hecho. Otra cosa importantísima con Busnois es que él es de los primeros compositores en explorar, entre comillas, este asunto de la tonalidad. Todavía no existe tal cosa, pero en las partituras que se conservan se puede ver que su música comenzaba a tener un cierto camino hacia allá. Se conserva tan poco de ellos que, uniendo sus técnicas, se puede resumir los avances de la música durante su vida. Por ejemplo, el quitarles la jerarquía a las voces de una rola, el uso de la imitación, ampliar el rango de las melodías y la utilización del canon y sus variantes. No mames, güey, por lo menos haz el intento de explicarles, cabrón. Bueno, está bien, yo te cubro, güey, porque se ve que estás ahí en la pura huevota, güey. Órale, yo explico. Eso de quitarle la jerarquía a las voces es porque antes la voz más aguda era la que mandaba y era la que decía a dónde se iba la música, y era la que hacía la vox organalis y todo ese asunto, pero eso se quitó y ya ahora ya todas las voces son iguales y cada una tiene su función, en fin, ¿no? Esas cosas. La imitación es así, está fácil de explicártela, no es copiar textualmente, sino es nada más hacer algo parecido. El rango es cuando... Ahorita voy, aguántame tantito, sí. El rango es qué tanto sube o qué tanto baja una de las melodías, y el canon es esta cosa de cuando tú tienes 3 o 4 voces que están cantando la misma canción, pero entran de manera desfasada. Entran cada uno después del otro y así suena muy bonito. Y las variantes es porque pues hay varios tipos, o sea, uno que se hace más rápido o más lento, uno que se hace al revés, uno que se hace en otro tiempo, uno que se hace en otro compás. Es muy loco, güey, está muy loco y muy interesante esto. Pero me tengo que ir y nos vemos después, ¿va? Eran ya tantas las formas de escribir el contrapunto que en 1477 Jean Teinturier publica el tratado Liber de Arte Contrapuncti, en donde, además de explicar las reglas del juego, se pone también a despotricar en contra de la música más antigua, diciendo que nada escrito antes de 1430 vale la pena ser escuchado. Y así es como termina otro episodio más de Hace No Tanto. Como siempre, te recuerdo por favor que me sigas en mis redes sociales y me dejes un comentario. Estoy en Facebook y en Instagram como Hace No Tanto. En la playlist te voy a dejar un par de rolas, si no es que un poquito más, de todas las personas que mencioné en este episodio. Por favor, dale un like, recuerda compartirlo, escribe un comentario, sé feliz, vive la vida y lávate las manos. Muchas gracias por escuchar.
Nos vemos en el siguiente.